Y nada, simplemente me gustaría que primero te presentaras tú un poquito, porque habrá gente aquí que no te conozca, imagino que pocos, pero para que te conozcan un poquito más, quién es Bea y por qué nos vas a hablar de movilidad tú. Es todavía hay mucha gente que no me conoce y menos mal. Y menos mal. Pero pues está muy bien. Pues mira, yo soy Beatriz Vidal, soy una friki de todo el trabajo de movilidad. Y bueno, ya iremos contando a lo largo de esta conversación entre tú y yo y todos los que nos estén escuchando en qué consiste exactamente la movilidad, por qué es tan importante y por qué debe priorizarse frente a cualquier otro tipo de entrenamiento. Porque creo que todavía, aún así, mira que durante estos 2 meses ha dado para poder indagar un poquito más, para poder trabajarlo, pero creo que todavía, no sé si es porque queremos tratar de inventarnos o marketizar las cosas, pero creo que todavía hay términos que no se usan correctamente. Eh, y, es, Exactamente. y es una pena, pero bueno, creo que siempre pasa, incluso dentro de todo lo que es el entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, siempre hay lagunas, ¿no? Porque creo Ujú. que tratamos de inventarnos las cosas o a ver si de Claro, aquí puede salir otra cosa y realmente, oye, lo que es lo que es y tenemos que claro. aprovecharlo al máximo porque es de donde vamos a sacar el mayor beneficio. Y bueno, creo que antes te he estado escuchando decir lo del tema de FRC, Sí. no me equivoco. Entonces, bueno, pues estoy especializada en movilidad funcional a través de todo el equipo de trabajo de Functional Anatomy Seminars, no solamente a través de FRC, que es como la Ujú, base que sustenta todo el sistema, ujú, entender qué es lo que hay detrás a nivel de evidencia científica. También estoy especializada en Kinestretch, en valoración funcional. ujú. También me he metido a hacer todo el trabajo de fisios, no puedo, yo no como, porque al final yo soy licenciada en INEF, Claro. pero bueno, me meto como oyente. Creo que es muy necesario también conocer esa Ujú. parte, sobre todo para conocer el punto de vista más manual. Eh, bueno, pues eso, soy graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y cuando terminé la carrera pues empecé a tratar de entender un poquito más, indagar qué era esto del cuerpo humano porque consideraba que había algo más de lo que nos enseñaban en la carrera. Se me quedaban Ujú. cosas un poquito flacas. Entonces, como había cosas que no entendía, dije, a ver, ¿qué está pasando por aquí? Claro. ¿Qué Pero me falta? ¿Qué me falta, no? Por conocer. sí, hay algo que no me termina a mí de cuadrar. Claro. Entonces, bueno, pues llevo ya desde que terminé la carrera, que fue en 2014, con todo este ámbito. Y la verdad Ujú. que todo lo que queda, o sea, es un maravilloso mundo. Sí, no, infinito. Esto no va a acabar, o sea que genial. Y eso es lo bueno también, ¿no? El no tener techo, ¿no? No tener tope de decir, bueno, ya lo sé todo. Yo creo que Pues, eso es sí, casi como... claro, sobre todo porque dices, bueno, no es movilidad, o sea, la movilidad es un aspecto, es muy importante, Ujú, que abarca mucho más de lo que nos pensamos, sino que es el complejo funcionamiento del cuerpo humano con sus diferentes sistemas. ujú. Claro, claro, total. Pues vea, nos vamos a meter de lleno porque, bueno, ya sabes que Instagram a la hora nos va a cortar Venga, de golpe, ¿vale? Y perfecto. de hecho, puse la cajita de preguntas el otro día en las historias, digo, pues si alguien tiene curiosidad y que le pregunte algo y va a ser imposible que te haga todas las preguntas que me han dejado, ¿vale? O sea, va a ser, de hecho las he resumido un poquito en bloques, porque yo digo, yo la pongo y muchas veces pues la gente me deja dos preguntas, tres, pero ostras, me han dejado 10 o 12 preguntas y va a ser inviable, pero Vale, bueno. si quieres lo que podemos hacer es ir alternando las preguntas que tú me quieras hacer junto con las preguntas que ha preguntado la Perfecto. gente, ¿vale? Perfecto, perfecto, vale. Pues vea, en 2 minutitos, para que lo Ujú. entienda la gente, ¿por qué es tan importante la movilidad? Vale, la importancia de la movilidad viene dada porque es cómo funciona tu cuerpo. Es decir, una falta o una disfunción en alguna de las estructuras va a hacer que el resto del cuerpo y el resto de sistemas Ujú. empiecen a generar desbalances. Ajá, Y como respuesta a eso, se van a empezar a producir compensaciones. Entonces va a hacer que haya cosas que funcionen más que otras. Entonces la claro, movilidad al final va a ser la base de tu movimiento. claro. Claro, y esas compensaciones al final generan esos problemas típicos, ¿no? Que se suelen ver hoy en día. No todas, evidentemente, pero
con un gran porcentaje son causantes de esos problemas que tenemos hoy en día. Y además, creo también que es importante que la gente entienda que, bueno, que al final con los años no solo se pierde fuerza, sino que esos rangos de movimiento también se van perdiendo, ¿no? Si no los trabajas, ¿vale? O Claro, sea es que, que una cosa va ligada de la otra, ¿vale? Luego ya es claro, la capacidad o la forma en la que tú quieras trabajar la fuerza, ¿no? Que claro, todos sabemos que también hay diferentes tipos de fuerza. Pero claro, la movilidad, y ya me paso a definirlo para que la gente lo entienda, es el máximo rango de movimiento al cual es capaz de alcanzar una articulación y sobre la cual tú tienes control sobre la misma. O sea, no claro, solamente es que tú te puedas, por ejemplo, tocar la punta del pie, sino es claro. una vez que tú eres capaz de tocarte la punta del pie, ¿cuánto Ujú, control tienes sobre esa máxima elongación, ¿no? Es decir, tu claro. musculatura es capaz de activarse, es capaz de realizar la acción que tiene que hacer en ese momento o Ujú, no. claro, claro, total. ¿Y por qué crees que no se le da la importancia que merece, que nosotros podemos entender que tiene? Pues porque una de las cosas que hemos dicho antes, primero porque a nivel de marketing es algo que no vende. Es Claro. una realidad, o sea, Sí, porque sí, si total. no, seguramente yo me habría ganado la vida hace muchos años, ¿no? Pero es una realidad, es como que no vende, no es divertido, no rompes a sudar relativamente, y tú has probado alguna sesión conmigo. Sí, Son sesiones que son intensas, porque implica además también una conexión a nivel mental. Y luego porque hasta hace poquito no se sabía muy bien qué era el término movilidad, la gente lo claro, confundía con movimiento o con movilidad dinámica, que es un aspecto de la movilidad, ¿no? Y claro, que está ahí, pero la movilidad en sí, la gente no conoce todo lo que abarca y cómo se claro, trabaja, sobre todo es el cómo se trabaja. Parece que algo tan estático y tan analítico claro, no mola o no es funcional. Pues, claro. creo que es de lo más funcional que tiene el cuerpo humano. Claro, no, total, total. Y aquí me vas a... eh, con esto de que has dicho de que no vende, que es algo de que yo suelo comentar mucho y demás, parece que solo vende cuando vemos alguna posición de, me vas a perdonar porque no me acuerdo de su nombre, ¿vale? Pero el nick de Instagram es Hunter Fitness, Sí, ¿vale? Cuando vemos alguna posición de este señor o de este chico abriéndose de piernas con total facilidad, parece que eso es lo que vende y en realidad es lo que tú dices, ¿no? Eso no es movilidad, eso es la expresión de eso ese es, movimiento o de esa movilidad que tiene el cuerpo. eso es. Entonces parece que cuando vas a plantear una sesión de movilidad, la gente espera eso, ¿vale? Y Ujú. eso, evidentemente, aparte de que son muchísimos años de trabajo con mucho foco, con mucha intención y demás, eso no es la movilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, por apuntar un poquito también lo que Sí, decías. sí, parece, es que es lo que pasa. Al final con el entrenamiento parece que tienes que hacer cosas fuera de lo normal para que llame la Claro, atención de algo. claro, Y es que todo lo contrario, es decir, cuanto más complejo busques o cuanto más complejo hagas las cosas, más perjudicial va a ser para la salud de las personas. Entonces, claro, mira, creo que en esta cuarentena lo he dicho y no me cansaré de decirlo. Yo no pretendo, la gente que viene a mí no pretendo que busque diversión. La diversión la voy a poner yo porque me encargo de que durante una sesión de entrenamiento que parece un coñazo, sea sí, súper divertida, porque lo hacemos ameno al final como sí, entrenadores. Pero realmente busco salud, o sea, busco que la gente tenga un autoconocimiento de su cuerpo y que sepa claro, cómo puede prevenir lesiones y cómo puede tener control de todo lo que haga, si se claro, trabaja claro. bien, si se trabaja bien. Porque al final cuando tú entrenas fuerte, cuando tú haces CrossFit, cuando da igual, juegas al fútbol, juegas al baloncesto, cualquier Sí, deporte que tú hagas, tiene que ser divertido ese momento. Ahora, la claro, preparación tiene que ser seria, tiene que ser claro. muy, muy, muy seria. Claro, claro, total, total. Estoy súper de acuerdo, ¿eh? Te voy a lanzar ahora una de las que no, de las que han puesto en la Venga, cajita, ¿vale? Que va un poquito así en línea con esto. Y ¿vale? es, ¿cómo organizarías tú semanal? Bueno, tú como entrenador a lo mejor tienes otra visión, ¿no? Pero bueno, la Sí. pregunta era, ¿cómo puedo organizar semanalmente la movilidad? Si es mejor entrenarla 3 días, si es mejor entrenarla 5, si es mejor entrenarla antes de entrenar, durante, después. Una pregunta. Y después, ¿cómo la estructuro dentro de la sesión de entrenamiento? Ajá. Vale, aquí hay una palabra que es programar, ¿vale? Es Sí. programación. Antes de la Ujú. programación está la valoración. Entonces, para poder dar con esos detalles, primero tienes que Claro, valorar al individuo.
Tienes que valorar al equipo de trabajo. Pero vamos, lo principal es tienes que valorar a las personas de forma individual. Pero Claro. vamos a poner ejemplos, ¿vale? O sea, no pasa nada. Vamos a tratar de imaginarlos y de poner ejemplos, aunque no sean realistas, o sea, que la gente no, por favor, no lo tome al dedillo. Pero, no sé, imagínate, te haces una valoración a una persona que, lo voy a poner real en el sentido de como yo valoro a muchas personas que hacen halterofilia o hacen crossfit, ¿vale? Los Sí. mayores problemas que encontramos es falta de rotación interna de cadera, Ujú. ¿vale? Bueno, son personas que lo primero es, tienen falta de rotación interna de cadera, tienen falta de rotación interna y externa de hombro, tienen falta de movilidad de columna, tienen problemas a nivel del sistema respiratorio, del patrón respiratorio, tienen problemas, bueno, pues al final son muchas compensaciones y son muchas cosas que tienen mal, ¿vale? Entonces dices, vale, ante ese caso, que creo que es lo más complicado, ¿por dónde empiezo? Y siempre digo, bueno, vamos a priorizar. Primero, tenemos que priorizar la capacidad rotacional. Es decir, yo necesito hacer que un hombro rote, o necesito hacer que una cadera rote Claro. en su completo espacio de trabajo. O sea, eso es primordial. No voy a seguir trabajando una flexión de cadera. ¿Para qué? Si no tiene capacidad de rotación, tampoco va a tener esa capacidad de rotación lineal, ¿vale? Entonces, si no tiene cadera y no tiene hombro, pues primero me tengo que encargar de, imagínate, empiezo por rotación interna, que es una de las primeras capacidades de movimiento que pierde la articulación. Sí. Eso va a hacer que el resto de movimientos también se vean perjudicados, ¿vale? Entonces, pues primero digo, bueno, pues tengo que priorizar. Esta persona hace CrossFit, tengo que analizar muy bien el contexto. ¿Cuántos Claro. días a la semana? ¿Cuántos días a la semana está entrenando esa persona? Ahora, ¿es alto rendimiento o es simplemente una persona amateur? ¿Vale? Claro. Entonces, en función de eso, tú tienes que hacer un Tetris para ver cómo cuadras la movilidad, porque el entrenamiento de movilidad, sabes que también se trabaja a intensidades altas y no puede Sí. interferir después, ¿vale? Sí. Y Entonces, las agujetas se notan al día siguiente. sí, sí. Claro, es que es entrenamiento de fuerza, porque al Claro. final es hacia o la forma en la que tienen las células para adaptarse y para comunicarse entre ellas. Es que no Claro. hay más, o sea, no nos estamos inventando nada, ¿vale? Entonces, digo, bueno, pues hay que ser muy paciente en todo esto, porque cuando tienes que arreglar tantas cosas o tienes que trabajar tantos déficits, pues tienes que ir con mucha calma y se lo tienes que tratar de explicar a la persona. Entonces, Claro. bueno, pues tengo que estar durante un mes, seguramente durante 3 semanas, dedicado solamente a trabajar la rotación interna de cadera. Claro. Solo la rotación interna de cadera. Y vamos a Claro. ir poquito a poco. Y eso no implica que no puedo hacer otras cosas, que no puedo hacer otros entrenamientos. Sí, claro que lo puedes hacer. Pero, Claro. pero, pero tenemos que empezar a priorizar y tenemos que empezar a seguramente disminuir el volumen de otros entrenamientos. Y no pasa Claro. nada, o sea, creo que si tú trabajas la movilidad, si se empieza a hacer bien las cosas, lo que te va a permitir es ser más eficiente en tus entrenamientos Claro. de alta intensidad, ¿no? O de barra o de gimnásticos, lo que sea, ¿no? Porque estamos con el ejemplo de CrossFit, lo recuerdo. Sí. Entonces, yo diría, mira, vamos a empezar trabajando solamente rotación interna de cadera. Como es algo muy nuevo y son estímulos nuevos, lo vamos a empezar haciendo pues 20 minutos 2 días a la semana, por ejemplo. Solo 20 minutos 2 días a la semana. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que esa persona empiece a trabajar, Claro. empiece a saber lo que es el trabajo de movilidad, que Claro. entienda la forma en la que se trabaja, ¿vale? Claro. Y luego, por ejemplo, las rotaciones articulares, eso, meterlo todos los días. O sea, es que Efectivamente. será un coñazo, pero es que de verdad creo que no existe herramienta mejor en donde realmente estés trabajando de manera tan específica la movilidad para, ya no va a ser mejorar el rango de movimiento porque no lo vas a mejorar, pero sí lo vas a mantener. Lo que Claro. vas ganando lo mantienes a través de las rotaciones. ¿Vale? Claro. Entonces, las rotaciones tienen que ser sí o sí todos los días. Claro. Ahora, dependiendo de la persona, también existen diferentes estrategias, ¿vale? Es decir, Claro. una persona igual no tiene 25 o 20 minutos todos los días para meterse a rotaciones. Vale, pues si mi entrenamiento está enfocado ese día más a tren inferior, pues simplemente hago las rotaciones de tren inferior. Claro. Metes cadera, metes tibia, metes tobillo y metes los pies. ¿Vale? Claro.
Entonces eso, pues imagínate rotación interna de cadera 2 días a la semana y luego ya progresivamente pues vas aumentando. Claro. Claro, sí, sí. No, veas, súper completo. O sea, al final es eso, no el hecho de que una persona no haya hecho nunca movilidad. Yo, por ejemplo, tampoco veo óptimo mandarle a esa persona, venga, 5 días, 45 minutos de movilidad, porque seguramente no lo cumpla, entonces no te va a servir de nada el hecho de mandárselo. Vale, te quería hacer un par de preguntillas en relación a esto que has comentado ahora, que me ha surgido a mí. Una casi me la has resuelto ya, que es, digo, vale, ¿cómo puedes estructurar ese trabajo de movilidad si esa persona entrena CrossFit, entrena 5 días a la semana y evidentemente son entrenamientos con una alta demanda muscular, que normalmente suelen generar agujetas siempre, si eso interfiere negativamente y cómo lo gestionas? Es decir, le dices a la persona, mira, baja el ritmo de CrossFit o no hagas CrossFit estas X semanas. Eso por un lado. Y luego has comentado lo del tema de que primero lo importante es priorizar la capacidad de rotación de la articulación, ¿no? Eso pasa con todas las articulaciones, me explico. Por ejemplo, en la columna, si yo gano, por ejemplo, extensión de columna, al final mi capacidad de rotación también va a mejorar, ¿no? En ese caso es importante eso. Sí, excepto en la columna. Todas las articulaciones tienen capacidad de rotación, excepto la columna, que lo que tiene es esa capacidad de deslizamiento. Entonces, sí. la columna, antes, por favor, y esto, o sea, lo gritaré, pero por favor, veo a muchísimas personas haciendo trabajo de rotaciones de columna, haciendo, bueno, rotaciones de tronco, porque ni siquiera es de columna, es twisting, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero veo mucho trabajo de rotación de columna. ¿Cómo vas a hacer un trabajo de rotación de columna si ni siquiera tu columna tiene la capacidad de flexionarse y extenderse? Claro. Entonces, antes de producir cualquier tipo de rotación, hay que hacer que una columna tenga movimiento de flexión y de extensión, porque cualquier trabajo de rotación puede incluso producir algún tipo de hernia. Claro, total. Vale, perfecto. Pues te voy a poner yo un caso práctico ahora, me lo vas a resolver en minuto y medio, 2 minutos, ¿vale? No más. A ver, Yo confío en tu capacidad de análisis. No, pero es un caso muy sencillito, ¿vale? Es gente, no sé si es tu caso, ¿vale? Pero es gente con la que yo me suelo encontrar, la mayor parte de la gente con la que trabajo pertenece a este público, ¿vale? ¿vale? Una persona de 40, 45 años que nunca ha hecho nada de ejercicio. ¿Vale? Que lo valoras y, bueno, acabas antes diciendo que está bien, ¿vale? ¿Por dónde empiezas? ¿Y cuál es su objetivo? Su objetivo es encontrarse mejor. Persona... Vale. Pues ahí puedes jugar... Vale. Perdona. Empezaría, ya le he hecho la valoración, es una persona que tiene que tener al final, si simplemente quiere sentirse bien, pues valoraré si los rangos de movimiento de cada articulación son óptimos o no, las diferencias que hay a nivel de rango activo o rango pasivo. Pero pongamos que es una persona que no tiene movilidad a nivel de columna, por ejemplo, y que tiene disfunción a nivel de patrón respiratorio. Sinceramente, empezaría por ahí. Empezaría por esas dos cositas, proporcionando el estímulo todos los días que entrene conmigo, hasta que eso lo haya cogido como hábito y ya se lo pueda mandar como deberes. Y a partir de ahí, empezar a trabajar de forma más específica. Pues oye, mira, si un día quiero empezar a trabajar una sentadilla, que es un patrón básico de movimiento, pues empezaré en entrenamiento a construir esa sentadilla. Claro. Sí, primero igual tengo que trabajar la rotación, en este caso, que es no tiene dorsiflexión de tobillo. Pues sé que al principio de la sesión le voy a trabajar dorsiflexión del tobillo y luego ya la parte principal de la sesión le meto un trabajo de fuerza. Claro. O sea, que iría enfocado en, por así decirlo, ir adquiriendo los patrones básicos de movimiento, ¿no? A través de todo eso que hemos dicho de trabajo de movilidad y demás, ¿no? Vale. Claro, o sea, principalmente siempre empezar trabajando en la medida de lo posible. También va a depender un poquito de la programación, pero bueno, con gente de la calle es muchísimo más fácil de lo que nos pensamos. Porque saben por qué te quieren, no por qué van a ti. Entonces es mucho más fácil. Pero siempre meter trabajo de movilidad al principio de la sesión. Claro. Ok, vamos a cambiar un poquito vamos a ir de un lado a otro, ¿vale? Hemos estado hablando de problemas con falta de la movilidad, ¿vale? Esa gente que dice que tiene
te voy a decir hipermovilidad, porque eso es lo que se suele decir, ¿vale? Pero yo lo diría más bien como hiperflexibilidad. No sé si el término es correcto o no, ahora me lo vas a corregir tú. ¿Y qué opinas tú y cómo se podría trabajar eso? Ojalá, te digo, o sea, ojalá hubiese gente hipermóvil. Creo, a día de hoy, ¿eh? A día de hoy todavía no he dado con nadie, excepto con Hunter Fitness. Pero él ahora es una persona, bueno, no diría ni que es hipermóvil, porque tiene mucho control de su Sí, cuerpo, exactamente. pero es que él antes hacía yoga, entonces, una vez que ya tú tienes esos prerequisitos, ¿no? De Claro, flexibilidad, es un poquito más fácil luego ya generar fuerza y controlar claro. esos rangos. O sea que es Sí, hiperlaxitud, las personas hiperlaxas. Entonces, claro. ahí no es lo mismo. Aquí hay dos conceptos. Por un lado es, o sea, la hiperlaxitud hace referencia a la elongación de la musculatura. Ujú. Entonces es la capacidad que tiene una persona al final para deformar su tejido y elongarlo. Sí, Claro. entonces eso es una persona hiperlaxa, es que puede estirarse, puede estirarse, pero lo que suele pasar con las personas hiperlaxas es que no tienen fuerza en su rango máximo, ¿vale? La musculatura no Ujú. tiene ningún tipo de fuerza. Pero Claro. a eso hay que sumarle que tú puedes ser una persona hiperlaxa, es decir, tienes mucha capacidad para deformar el tejido, pero también me encuentro mucho que no hay espacio a nivel de la cápsula articular. ¿Vale? Ujú. No hay espacio de trabajo. Imagínate que la cápsula articular es un Sí. circulito, ¿vale? El único espacio de trabajo, se ve así, ¿no? El único Sí, espacio, sí. el único espacio de trabajo que tienen, al que tienen acceso, imagínate, es la mitad del círculo, pero no Ya. este de aquí arriba. Entonces, lo que tenemos que hacer con las personas hiperlaxas es, uno, tenemos que empezar a crear acceso a toda la cápsula articular y dos, tenemos que Ujú. trabajar la fuerza en sus máximos rangos de movimiento. Claro. Claro, claro. Porque Ok. si no, al final lo que se va a producir es que si tú sigas estirando, estiras, al final ahí es cuando se producen las roturas. Claro. Claro, ok. Vale, imagino que eso se producirá porque esa persona, a nivel de, la verdad que no lo sé muy bien a nivel técnico, pero a nivel del sistema nervioso, tiene que ser porque no es que el músculo se pueda estirar más ni que sea más largo, entiendo. Imagino que será porque No, su sistema nervioso le permite o hay algún problema o no sé cuál es el punto adap exacto. adaptaciones generalmente es porque uno puede ser genético, lógicamente, Sí, eh, y luego otro puede ser porque es, yo que sé, los gimnastas al final se tiran claro, muchas horas estirando, muchas. claro, Entonces, eso al final es como una persona que hipertrofia. ¿Por qué hipertrofias? Por acciones repetidas una y otra vez. Pues claro. el estiramiento, que es lo que produce que se genere esa flexibilidad, pues es lo mismo. Una persona que estira mucho, al final, pues gana flexibilidad, ¿vale? Pero es una flexibilidad que no te sirve para nada. Entonces, tú Vale, 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 sí, perfecto. Perfecto, pues a ver, Bea, yo te voy a hacer un par de preguntitas más, ¿vale? Una de las que me han hecho, otra que quiero hacerte yo. Y bueno, luego leemos a ver si hay alguna cosita por aquí y ya está, ¿vale? Así tampoco te robo mucho tiempo más. Y, nada. me han preguntado, me han dicho que elijas tu top 3 de ejercicios para hacer a diario, aunque ya has hablado un poquito de las rotaciones articulares, ¿vale? Pero si tú tuvieses que elegir 3 ejercicios para hacer a diario, a nivel de trabajo de movilidad, mantenimiento de movilidad o ejercicios que consideren muy completos, ¿cuáles serían? Entrenamientos completos, o sea, mira, te diría, creo que esto es algo que surge muy bien, es como dime los 3 mejores para hacer Sí. abdomen, ¿no? Voy a tratar de hacerlo fácil porque tampoco lo quiero hacer muy complejo y parece que no tengo respuesta, ¿no? Que a veces Ujú. es verdad, es más complejo de lo que parece, pero rotaciones sí o sí todos los días, o sea, es que me da igual, es que creo que no hay excusa, ¿vale? Rotaciones todos los días. Dos, siempre trato de trabajar la columna 5 minutos. Ujú. A ese movimiento de columna le acompaña el patrón respiratorio. Le dedico otros 5 minutos todos los Ujú. días. Todos los días. Por la mañana nada más y por la noche. O sea, columna y patrón respiratorio siempre por la noche. Vale, y si ahora llevamos algo más específico, pues imagínate, hago trabajo de rotación interna de hombro, Ujú.
Es como al final, cuando tú entrenas, casi ningún ejercicio se va a rotación interna de hombro, pero casualmente es el movimiento que más, o es el primer movimiento o capacidad de movimiento que pierde la articulación, es algo que yo trabajo todas las semanas. Entonces, meto siempre trabajo de rotación interna de hombro o interna de cadera. Le dedico 4 minutos a cada una y luego ya trato de meter movilidad dinámica en máximos rangos de movimiento. Claro. Y a eso me puede llevar, no sé, 15 minutos, 20. Y está guay porque, bueno, pues sabes que sé que durante una primera semana voy a estar haciendo rotación interna de hombro y de cadera, acompañado de pues transiciones o trabajo de movilidad dinámica en rangos máximos para afianzar ese rango de movimiento. Claro. Claro. Perfecto, perfecto. Vale. Vale, vea, y ahora una preguntita un poquito más polémica. Venga. No, nada, nada, nada. Sí que me gustaría que comparásemos ahora, ¿vale? Imagino que conocerás, aparte de lo que es todo el sistema de FRC, ¿vale? O de trabajo en movilidad basado en este sistema. No sé si conoces, imagino que sí, todo el trabajo de movilidad de parte de Ido Portal, de parte de Emmet Ruiz, de parte de la gimnasia a lo mejor un poquito más tradicional, con estiramientos lastrados, muchas repeticiones de trabajo balístico, todo ese tipo de cositas. Me gustaría, pues bueno, uno, que dieras tu opinión, ¿vale? Sobre cada uno de ellos, ¿vale? ¿Por qué te decantas tú por FRC y no por los otros? ¿Vale? Cuando yo, por ejemplo, de la forma que a mí me gusta entrenar y demás, sí que veo que mucha gente con otro tipo de métodos consigue pues esos splits de 180 grados, esos puentes de columna, esos trabajos de Jefferson Curl con cargas altas y demás. Que me digas un poquito tu opinión, si los conoces y nada, por qué te decantarías por uno y no por otro. Sí, de hecho, yo antes de meterme en todo el ámbito más específico de cómo trabajo la movilidad, qué es esto de la movilidad, yo empecé por este mundillo conociendo a Ido Portal, o sea, a través del movimiento natural. Es decir, Claro. esta persona, qué capacidad y qué control tiene sobre su cuerpo, ¿no? Cómo es capaz de llegar a todo esto. También empecé con Animal Flow, que es lo que la gente considera movilidad. Y Animal Flow es movimiento, es movilidad dinámica. Claro. Pero en donde no estás llegando muchas veces a tus rangos máximos. Y si llegas a tus rangos máximos, esos movimientos repetidos una y otra vez, al final producen lesiones. Entonces, mi pregunta frente a lo que tú me preguntas a mí, que ahora te doy mi respuesta, es ¿cómo sabes si esas personas que se supone que hacen splits o que se supone que hacen puentes, cómo sabes que no tienen ningún tipo de dolor? Porque una cosa es lo que nosotros vemos a través de las redes sociales y otra cosa es cuál es la realidad de la situación. Y la realidad de la situación es que, por ejemplo, yo te digo el ejemplo de yoga, porque creo que es lo más expresivo, ¿no? O que la gente puede entender como, bueno, pues trabajo movilidad porque estoy trabajando la flexibilidad, ¿no? O si trabajo la flexibilidad voy a ganar movilidad. Y aclarar que la flexibilidad es un prerequisito de la movilidad, ¿vale? Van de la mano. O sea, no, yo no concibo una cosa sin la otra. Claro. Entonces, me ha llegado mucha gente de yoga que me dice, vea, es que llevo años y estoy destrozada. O sea, tengo dolor de hombro, siento que no me puedo mover bien, o sea, que no es oro todo lo que reluce. Entonces, estas personas que se supone que son tan hiperlaxas tienen muchos problemas a nivel neural, muchos problemas a nivel articular. Entonces, esos problemas articulares también llevan posteriormente a problemas musculares. Es como una cadena viciosa. Entonces, que no nos pensemos que esto es mejor o esto es peor o esta persona hace esto, vale, pero ¿qué estará sacrificando esa persona para llegar a hacer eso? Eso es lo que nos tenemos que plantear, ¿no? O cuál ha sido, o si esta persona no tiene ningún tipo de dolor, hostia, pues habrá que saber cuál es el proceso. ¿Vale? Claro. Porque, vamos, yo lo tengo claro. Entonces, frente a lo que tú me cuestionas de qué pienso sobre Ido Portal, qué pienso sobre pues los movimientos balísticos, forman parte de lo que es el aspecto de la movilidad. Ido Portal es la máxima expresión del movimiento. O
claro, Tiene la capacidad para expresar su movimiento en una potencia que yo no he visto en casi nadie, ¿vale? claro, Pero hay un trabajo previo detrás a nivel articular y a nivel de movilidad. Entonces, los movimientos balísticos es un tipo de movilidad que hay que saber en qué momento meterlo. Es igual que el animal flow, que es claro, movilidad dinámica. Entonces, hay que tener cosas claras de cuáles son las fases, cuáles son esos procesos. Entonces, tenemos que entender que si una persona tiene o no rango de movimiento óptimo. Si no tiene rango de movimiento óptimo, ¿cómo mejoramos ese rango de movimiento? Luego, una vez claro, que tenemos un rango de movimiento óptimo, pues luego ya existe pues, ese trabajo de movilidad dinámica o movimiento de fuerza en rangos máximos. O sea, que no es que piense una cosa es mejor que la otra, hay que saber en qué momento meterlo. Entonces, claro, todo tiene cabida, todo. Simplemente que hay que saber si es el momento o no para esa persona de meter movimientos balísticos, por ejemplo. Y qué se claro, está consiguiendo a nivel de los movimientos balísticos, ¿no? Es igual, ¿qué está pasando? O sea, realmente, ¿qué es la flexibilidad? ¿Qué es lo que está pasando claro. en nuestros tejidos, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que saber. O sea, no es, vale, sí, yo estiro y consigo flexibilidad ya, pero eso, ¿qué está produciendo en nuestro organismo, ¿no? Ya, ya, Entonces considero que todo tiene cabida, o sea, pero hay que saber cómo y, claro, y en qué intensidad se trabaja, lógicamente. claro. No, a ver, evidentemente yo también me he nutrido un poquito, ¿no? De estas dos vertientes, tanto de, es verdad que yo no tengo la certificación, pero bueno, lo que he podido leer sobre FRC y el trabajo de Andreu Espina y demás, pues bueno, al final vas sacando ideas, ¿no? Sobre lo que compartes tú también y demás. Claro, yo cuando empecé a trabajar, cuando empecé a entrenar de la forma que entreno hoy en día, que está todo a través del movimiento, sí que es verdad que empecé más con todo el tema de hilo portal también. Entonces, pues bueno, mi duda era un poquito ahí con ese tema, porque claro, si a mí me llega una persona que, por ejemplo, me dice, no, no, Antonio, es que mi objetivo es conseguir hacer un puente o hacer Sí, o hacer un Mexican handstand, que es totalmente curvado, con la espalda curvada completamente. Eh, claro, y me paro a valorar, digo, hostia, no sé si el, el trabajo mediante FRC, o es que no quiero llamarlo así porque tampoco quiero hacerme yo que utilizo ese tipo de trabajo, ¿no? Pero mediante ese trabajo puedo conseguir unas cosas, pero si quiero de verdad ese puente, a lo mejor me tengo que tirar por trabajos más del tipo, no sé, hilo portal, estiramiento, lastrados y demás. Pero bueno, era por conocer un poquito también tu opinión con eso y ya está, ya sé sí, que no. sí. Lo que tenemos que, o sea, creo que es ahí es lo que volvemos a lo que hemos hablado al principio, es o sea, realmente qué voy a vender, lo que quiera mi cliente o lo que realmente Claro, tenemos que hacer. Entonces, claro, si una persona no tiene una buena extensión de columna, pues es que va en contra de mis valores a esa persona ponerle a hacer un puente, ¿no? Entonces, tengo claro, que buscar la estrategia y estrategia de comunicación, pero simplemente para que la persona me entienda y decirle, oye, mira, claro, tú quieres hacer un puente. Vale, pues mira, yo te voy a desglosar en qué consiste un puente, porque un puente, claro, no solamente es la columna, es que también están implicadas las muñecas, está implicado el hombro, está implicado claro, el codo, la cadera, entonces, claro, dices, ¿cómo voy a hacer una persona que yo sé que es la ilusión de su vida? Pues tendré que buscar estrategias para que esa claro, persona, uno, primero tenga una buena movilidad de columna. Entonces, bueno, pues sé que durante X tiempo voy a tener que trabajar la movilidad de columna. O sea, y esto claro. no es que sea Andrea Ospina o sea Gray Cook o quien quiera que sea, ¿no? Sino que Sí. es como, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que una columna se mueva, ¿no? Claro, no, no, Y ahí empezar por la base y a partir de ahí, pues evidentemente ir progresando. Lo que está está. claro es que si una persona, lo que tú dices, si quiere hacer un puente de columna y no es capaz de hacer así con los hombros hacia atrás, pues Claro, evidentemente no lo voy a tumbar en el suelo a hacer un puente, ¿no? claro, Pero ir claro. progresando y poquito a Claro. poco. Lo importante es hacerle entender a las personas el proceso. O sea, el proceso es Claro, súper importante y hay que disfrutar de él. O sea, llegamos o no, pues si es que da igual. Si lo importante es, ostras, pues ahora, antes, hace una semana, no era capaz de levantar el dedo gordo del pie. Pues en la segunda semana sí. Y todos esos pequeños logros hay que saborearlos porque es lo que te va a claro, hacer
llegar a donde se quiera llegar, y eso lo nosotros tenemos que transmitirlo. Y por eso a mí me cuesta mucho a veces, bueno, no llegar a las personas, porque creo que cada vez se entiende más, pero no sé, la gente quiere entrenar duro y pues es que la salud está por encima de cualquier otra cosa. Claro. Entonces, todo tiene su cabida, igual que con el entrenamiento lastrado, es entrenamiento de fuerza. O sea, entrenamiento de fuerza, yo lo entreno. O sea, y lo sabes, dentro del trabajo de movilidad, también hay un entrenamiento de fuerza. Yo hago CrossFit, he hecho CrossFit, corro, o sea, que no es que yo no solamente haga movilidad, al contrario, o sea, entreno mucha movilidad para poder hacer lo que hago y hacerlo al 2000 por 1000 y disfrutando. Exactamente, exactamente. Genial, pues hablando un poquito, Bea, del tema de salud, una preguntita de aquí que me ha gustado mucho es que ¿cómo trabajarías con personas mayores de 60 años? O si has trabajado alguna vez, que más o menos la misma línea, entiendo, ¿no? Que al final de valoración, Sí. ver qué falla y a partir de ahí trabajar, ¿no? Claro, igual con personas donde ya tienen cierta edad, pues también hay que trabajar otros aspectos, como es más la coordinación, Sí. la neuroplasticidad, pero el procedimiento es el mismo, o sea, es exactamente igual. ¿Qué va a cambiar? El volumen, va a cambiar la intensidad, va a cambiar un poco como esa dinámica de trabajo, pero al final lo que quieres conseguir es que esa persona de 60 años llegue a los 70 de forma independiente. Claro. Entonces, pero nos pasa igual, creo que todos estamos en el mismo proceso de entrenamiento, simplemente que en puntos de partida diferentes, pero el proceso Claro. tiene que ser muy, muy, muy similar. Es que si no, nos estamos inventando las reglas del juego y va en Claro. contra de lo que es la evolución. Claro. Pero es muy Claro. parecido, simplemente vas a cambiar las intensidades, vas a ir con un poquito más de cuidado, porque además personas ya de avanzada edad, pues hay más, ¿cómo se dice? Hay más opciones de que tengan algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, Claro. bueno, es ir jugando con las diferentes variantes. Claro. Claro. Hasta qué, relacionado con esto, que me ha venido ahora a la cabeza, ¿hasta qué punto puede ayudar a prevenir esa osteoartritis o esa artritis en personas mayores el hecho de que se haya hecho trabajo de movilidad previo a lo largo de toda su vida? ¿Sabes Bueno, algo? ¿Conoces algo? son enfermedades complejas. Sí. Yo he estado trabajando con personas con artritis y al final es complejo, Claro. porque al final son enfermedades degenerativas. Claro. Puedes decelerar el proceso. No lo vas a parar, pero lo que quieres al final es que cuanto más tarde en evolucionar, mejor. Claro. Claro. Yo en ese, te lo pregunto porque a mí he tenido algún caso también y claro, no es lo mismo que tú lo hayas trabajado y puedas ir previniéndolo o no sea tan grande que el hecho de que lo tengas y digas, bueno, pues vamos a probar porque el hecho de meter rotaciones articulares o el hecho de hacer ciertos ejercicios con esas personas que ya tienen ese dolor, yo he tenido casos en los que ha sido como, bueno, vamos a apartarlo, vamos a hacer otras cosas que no le está sentando muy bien, ¿no? Entonces, Claro, es que es un tema muy complejo porque complicado, muy complicado. en el tema con el tema por eso la movilidad, hay que tener bastante conocimiento sobre ello, saber también a qué intensidades hay que trabajarlo dependiendo del tipo de perfil que tengas, las rotaciones. Mucha gente se piensa que es hacer círculos, o sea, o que hay que generar mucha fuerza, bueno, no sé, veo muchas cosas. Entonces, las rotaciones las vas a hacer siempre y cuando no haya dolor en el rango de movimiento. Si tu rango de movimiento solamente es este, pues tienes que empezar a trabajar ahí. O sea, Claro, voy a trabajar siempre fuera y libre de dolor. claro, Siempre, 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 siempre. Entonces, bueno, son edades en las que, y son un tipo de patologías que hay que atenderlas muy bien y hay que saber la intensidad a la que se trabajan. Pero es que tenemos que entender que en la cápsula articular es donde están los mecanorreceptores, que son los que reciben la información para que se produzca el movimiento. Entonces, todo lo claro. demás, si eso no funciona y no hay una buena comunicación ahí, el resto, por mucho que tú trabajes Está jodido, los está jodido. truquitos, Está va a muy llegar un jodido. momento en el que eso va a petar. Claro. Va de la mano, o sea, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de Sí, sí, movilidad. sí.
van de la mano. Claro, 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 perfecto. ¿Ves buena estrategia el hecho de, entonces, en ese caso, trabajar fuerza en rangos completos para la mejora de movilidad? Sí, ¿no? Si no Entiendo hay que dolor, sí. Siempre si y no es cuando no claro. haya dolor, sí. Claro, 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 claro. Vale, perfecto. Pues mira, te voy a hacer la última vez, así ya dejamos aquí, ¿vale? Habían hecho una pregunta antes de si en el ámbito laboral esto de la movilidad podía funcionar y demás. Evidentemente, sí. De hecho, yo creo que es para eso, ¿vale? Es para que no te duela en tu día a día nada, ¿no? Por así Claro, decirlo. claro. Si quieres aportar tú algo en ese sentido, en cuanto a tema de, no sé, de trabajo cervical, trabajo de hombro, trabajo lumbar, lo que... Sí, de hecho, trabajo con personas que se pasan muchas horas en la oficina. Y el simple hecho de, oye, estás, y te digo del aspecto más básico, la rotación, estás en oficina o cuando estás, o nosotros ahora que estamos muchas horas delante del ordenador, pues el hecho de, oye, voy Claro. a parar un poco, voy a hacer mis rotaciones cervicales, voy a hacer mis rotaciones de hombro y vas desengrasando y vas proporcionando esa información a tu sistema para que no se quede congelado, ¿no? Claro. Entonces, a nivel laboral yo lo veo fundamental Claro. eh, y sería un aspecto muy, muy, muy interesante dentro de las grandes compañías. Más Sí, allá, ¿verdad? fíjate, más allá de lo que se ha pensado siempre, no, bueno, pues entrenamiento de alta intensidad, entrenamiento funcional. O sea, una Ujú. persona que lleva muchas horas sentado y de repente le pones a hacer 50 sentadillas, no sé cuántos jumping jacks, Sí, entre medio de su espacio de trabajo, ojo, porque puede estar generando mucho más, los niveles de estrés se claro. elevan, ¿no? Entonces, Total. igual, igual, no digo que no haya que hacerlo, digo que bueno, pues igual es más interesante que un día se le dedique a trabajo específico de movilidad, trabajo de fuerza, Ujú. otro día Sí, si quieres te metes 10 minutos de alta intensidad, ¿no? Entonces, claro. sí, hay que poner una balanza, pero vamos, la pregunta que ha hecho la chica, que también la he visto por ahí, es sí, para personas que están muchas Claro. horas sentados y en oficina es, bueno, Fundamental, fundamental. ¿Has tenido, Bea, la oportunidad de trabajar con alguna empresa? ¿Sí? ¿Te han hecho caso cuando has ido a plantear este tipo de trabajo y demás o no has tenido la oportunidad? pues todavía no he podido. Es algo que tengo pendiente. Lo que pasa es que no, yo no doy más de sí. No doy más de sí, la verdad, pero me encantaría. Sí que creo mucho, es que creo en ello, pero más que nada porque creo en la salud de las personas y creo que Claro, esto puede cambia el paradigma de entender el entrenamiento y de hacerlo de una claro, manera que puedas estar entrenando toda tu vida. O sea, ¿qué es lo que quieres? Quiero entrenar toda mi vida, quiero sentirme bien toda mi vida, quiero sentirme vivo y que no tengo dolor, ¿no? claro, Y estar preparado para lo que pueda venir. Y de eso claro. se trata al fin y al cabo. Entonces, todavía no. Ojalá sea alguien que se dedique a trabajar en alguna empresa por ahí y esté interesado en este trabajo, oye, que nos contacten, Llamarla. Antonio, que nos contacten. Pues yo iba a comentarte que yo sí que he tenido la oportunidad de trabajar con una Ajá, empresa a través del centro donde yo trabajo actualmente, ¿vale? A través del centro de entrenamiento, que sí, tiene un convenio con una empresa y sí que es verdad que, pues bueno, que he tenido la oportunidad de ir allí durante un año y es complicado el hecho de querer decirles, vale, yo sé que queréis daros caña, que lleváis todo el día trabajando, yo sé que queréis sudar, sé que queréis hacer burpees, sé que queréis hacer tal, sí, pero es sí, que es que el hecho de que mover un poquito las escápulas y de claro, desencogernos un poco, ostras, y me ha costado una barbaridad hacer que la gente sí, entienda que eso viene bien. Que luego al final sí, cuando lo integran te dicen, joder, estoy como nuevo, ¿no? O sea, ha terminado la sesión y es que estoy nuevo, es que claro, voy a meterme otra vez a trabajar, ¿no? claro. Pero claro, te preguntaba pues si habías tenido también No, esa sensación de que la gente te diga, no, pero si yo lo que quiero es sudar, machacar, abdominales, flexiones, ¿no? Que es lo que suele sí, suceder. a ver, pero eso ya ni siquiera en la oficina, eso te pasa con Ya, cualquier cliente que te llega de la calle. Ya, al final claro, acabas cansado, ¿no? Porque, joder, es una pena al final que siga existiendo todo este tipo de pensamiento. claro, Y a ver, que también confío en que las cosas, pues, o confío en que toda esta circunstancia nos está haciendo cambiar también nuestra forma de pensar, ¿sabes? sí, Y yo le voy a dar a la persona lo que quiere.
pero yo también, esa persona también tiene que estar muy abierto a lo que yo tengo que ofrecerle, que para eso confía en mí y confía en nuestro criterio. Entonces, si Claro, quieres sudar, vale, pues vas a estar 50 minutos y te voy a preparar para que durante los últimos 10 minutos lo revientes. Pero vamos, que lo claro, revientes sin que tengas ningún tipo de dolor, que puedas estar 10 minutos de verdad a full, porque es que llega, claro. lo veo y no dejo de verlo, que venga 10 minutos de calentamiento aquí así y en el minuto 12 ya te estás metiendo en la sesión de entrenamiento. Y dices, y hasta que engranas para hacer una sentadilla, te tiras 50 minutos. Sí, Joder, pues qué total, coñazo. Si esto es entrenar, claro, joder. claro, Pero total. sí me pasa. Pues nada, Bea, muchas gracias de verdad por estar aquí, porque además sé que vas súper liada, estás metida en todos los proyectos que veo por ahí que me llaman la atención. Digo, mira, ahí está, Bea, en la esquinita de Zoom, ahí está aportando su granito de arena. O sea que nada, gracias de verdad por estar aquí, por acercarnos la movilidad a todos los que nos gusta esto un poquito más. Y nada, si quieres comentar alguna cosita ahora o te ha quedado a ti alguna duda o quieres lo que sea, pues listo. Y si no, lo tenemos por hoy. No, yo agradecer a los que han estado detrás de la pantalla escuchándonos. Espero Ujú. que lo que os hayamos podido aportar, tanto Antonio como yo, pues os sirva para conocer la forma que tiene de pensar Antonio, que seguro que los que seguís ya le conocéis y es un gran profesional, como los que lo que yo os haya podido aportar. Y si, oye, os podemos ayudar en algo, os quedan dudas sobre lo que hacemos, pues oye, estaremos encantados. Y nada, Antonio, de verdad agradecerte un montón este ratito, que es súper ameno. Creo que sí, todos estamos a mil cosas, pero para estos momentos creo que siempre hay tiempo que te hacen un poco desconectar del día a Claro. día y de las exigencias. Entonces, yo le agradezco un montón y oye, que cualquier cosita que necesites tú también, pues encantada. Pues muchas gracias, Bea. Un placer, un abrazo y nada, seguir bien, ¿vale? Hablamos. Vale, chicos, Muchas gracias. Nos un besito vemos. enorme. Gracias. Chao. Hasta luego.